Una fosa común es un lugar donde se entierran múltiples cuerpos, a menudo en circunstancias donde no es posible o práctico dar a cada individuo una sepultura individual. Estas fosas pueden formarse debido a guerras, desastres naturales, epidemias o situaciones de violencia donde no hay recursos o tiempo para identificar y enterrar a cada persona por separado. En el contexto de la guerra, como en Siria, las fosas comunes son un reflejo de la brutalidad y la falta de respeto por la vida humana, donde decenas de miles de personas han desaparecido y sus cuerpos terminan en fosas anónimas. En otros casos, como en Libia, se han encontrado fosas comunes con víctimas de tráfico de personas, mostrando la dimensión trágica de estos crímenes. Y el día de hoy serás testigo de un caso sumamente atroz. Prepárate muy bien para un viaje macabro y aterrador, porque este es el caso de la masacre de Katyn. La masacre del bosque de Katyn fue una serie de asesinatos en masa de oficiales del ejército, policías, intelectuales y otros civiles polacos perpetrados por la policía secreta soviética, NKVD, dirigida por Lavrent Beria, entre abril y mayo de 1940, tras la invasión soviética de Polonia de 1939 al inicio de la Segunda Guerra Mundial. A partir de una propuesta oficial de Beria, fechada 5 de marzo de 1940, Iosif Stalin y otros 5 miembros del Politburó soviético, Molotov, Voroshilov, Mikoyan, Kalinin y Kaganovich, aprobaron lo que, de acuerdo con el Instituto de la Memoria Nacional de Polonia y otros sectores, sería un genocidio. Se calcula que las víctimas fueron al menos 21.778 ciudadanos polacos, ejecutados tanto en el bosque de Katyn, actualmente territorio de Rusia, como en las prisiones de las ciudades de Kalinin, Kharkov y otros lugares próximos. Del total de muertos, cerca de 8.000 eran militares prisioneros de guerra, 6.000 eran policías y el resto eran civiles integrantes de la intelectualidad polaca, profesores, artistas, investigadores e historiadores, presos bajo la acusación de ser saboteadores, espías, terratenientes, dueños de fábricas, abogados, funcionarios públicos peligrosos y sacerdotes católicos. Originalmente, el término masacre de Katyn se refería exclusivamente a los asesinatos del bosque de Katyn, cerca de los poblados de Gniozdovo y Katyń, a 5 kilómetros al oeste de Smolensk, de los oficiales del ejército polaco que estaban internados en el campo de prisioneros de guerra de Kozelsk. Esta fue la mayor de las ejecuciones simultáneas que sufrieron los prisioneros polacos. El descubrimiento del oficial alemán Rudolf Christoph Freyer von Herrsdorf de las fosas comunes en las que habían sido enterradas las víctimas en unos bosques de Gniozdovo cercanos a la autopista que conduce a Smolensk en abril de 1943 condujo a la ruptura de las relaciones entre el gobierno polaco en el exilio, con sede en Londres, y la Unión Soviética. Después de que las fuerzas de Heinz Guderian pasaran por el sector en julio de 1941 y aseguraran la zona de Smolensk, los bosques fueron registrados en busca de partisanos pero no se hallaron las tumbas. En 1942 miembros de la organización TOT que trabajaban en el sector de la autopista fueron alertados por un campesino de que en unos bosques había unas tumbas. Los prisioneros esclavos dejaron una gran cruz de abedul en el lugar y el hecho pasó al olvido. Sin embargo, una jauría de lobos comenzó a asolar la zona y el mando alemán destinó un destacamento para su eliminación internándose en los bosques de Katyn. Estos encontraron la gran cruz de abedul y una gran cantidad de huesos asomándose a flor del suelo, que un médico forense identificó como huesos humanos. Al excavar en la zona se encontró con que se trataba de una gran fosa común. Esto hizo que la Cruz Roja polaca interviniera en el lugar con el permiso del gobierno nazi y se estableciera que se trataba de alrededor de 4.143 oficiales del ejército polaco dados por desaparecidos durante la ocupación soviética de la zona. Se invitó a oficiales de los aliados y otros testigos para dejar testimonio de la autoría de los atentados que indicaban a los soviéticos. La masacre fue empleada profusamente con fines propagandísticos por el Ministerio de Propaganda del régimen nazi, anunciando su descubrimiento el 13 de abril de 1943, mientras que la URSS culpaba a las SS en Berlín de la autoría. El 19 de septiembre de 1939, el comisario de Seguridad del Estado de primer rango, Lavrent Beria, el comisario del pueblo para asuntos internos, siguiendo órdenes de Stalin, estableció el directorio del NKVD de la URSS para prisioneros de guerra e internos, dirigido por el capitán de la Seguridad del Estado, Piotr Sopronenko, y ordenó establecer campos para los prisioneros polacos.
De acuerdo con la orden número 0308, se establecían 8 campos de concentración: Yuzhnovo, estación de tren de Babinino, Yusa, Taliksi, Koselsk, Optina Pustin, Koselchina, Oranki, Ostazko, Isla Stolny en el lago Seliger, cerca de Ostazko, Putibl, estación de Tioquino, Starobilsk, Vologda, estación de Saonikeyevo y el campo de Griazovets. En el periodo entre el 3 de abril y el 19 de mayo de 1940, alrededor de 22.000 prisioneros de guerra y prisioneros comunes fueron asesinados. Cerca de 6.000 prisioneros de guerra del campo de Ostazko, unos 4.000 del campo de Starobilsk, 4.500 del campo de Koselsk y 7.000 prisioneros de la parte oeste de Bielorrusia y Ucrania. Solo 395 prisioneros fueron salvados de la matanza. Fueron sacados de los campos de Yuzhnovo y llevados a Griazovets. Fueron los únicos que escaparon de la muerte. Si bien los alemanes negaron conocer esta masacre hasta 1943, un informe británico de la Oficina de Relaciones Exteriores de la posguerra sugirió que la matanza fue realizada por sugerencia o bajo complicidad alemana. En respuesta se ha señalado la imposibilidad de que Alemania hubiera podido realmente dar órdenes al ejército soviético o al mismo Stalin. Más tarde, en 2012 se reveló nueva evidencia que parece confirmar la teoría de que la administración del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt ayudó a ocultar la autoría soviética de la masacre de Katyn en 1940, lo que virtualmente establecería complicidad. Según la nota secreta del 3 de marzo de 1959, dirigida por el director del KGB Alexander Selepin a Nikita Khrushchev, entre abril y mayo de 1940, fueron ejecutados un total de 21.857 ciudadanos polacos apresados en su país tras la invasión soviética de Polonia de 1939. Hasta el 99% de los prisioneros restantes fueron asesinados posteriormente. Las personas de Koselsk lo fueron en el lugar habitual de ejecuciones en masa de Smolensk, llamado el Bosque de Katyn. Las de Starobilsk, dentro de la prisión del NKVD de Kharkov, y los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes en Piatihavki. Los oficiales de policía de Ostazko fueron asesinados en la prisión del NKVD de Kalinin y enterrados en fosas comunes en Mednoye. Durante la vista de Dmitry Tokarev, anterior jefe de la Junta del Distrito del NKVD en Kalinin, se ofreció información detallada acerca de las ejecuciones en la prisión del NKVD de Kalinin. De acuerdo con Tokarev, las ejecuciones extrajudiciales empezaban por la tarde y terminaban al amanecer. El primer transporte, el 4 de abril de 1940, trasladó a 390 personas, y los verdugos se encontraron con un trabajo duro por tener que matar a tantas personas en una sola noche. Los siguientes transportes no llevaron a más de 250 personas. Las ejecuciones fueron realizadas con pistolas Walther típica y municiones de fabricación alemana suministradas por Moscú. La idea era culpar al régimen nazi de las ejecuciones en el futuro. Las ejecuciones fueron metódicas. Después de revisar la información personal del condenado, este era esposado y llevado a una celda aislada. Los sonidos de las ejecuciones eran enmascarados con máquinas ruidosas, tal vez ventiladores, durante la noche. Tras ser metida en la celda, se disparaba inmediatamente a la nuca de la víctima. Su cuerpo era sacado por la puerta de enfrente y depositado en uno de los 5 o 6 vagones que esperaban, de donde era cogido el siguiente condenado. El procedimiento se desarrollaba cada noche, excepto en la fiesta del 1 de mayo. Cerca de Smolensk, los polacos, con las manos atadas a la espalda, eran conducidos a las fosas y ejecutados con un tiro en la nuca. Los cuerpos fueron enterrados en forma de pilas de 5 filas de 500 cadáveres y a muchos no se les quitó el uniforme ni las pertenencias. Las pilas fueron cubiertas con una capa de 3 metros de contexto de la política de clase de los muertos, apertura, se encontraron desde el líder soviético Mikhail Gorbachev. Diversos colectivos polacos requirieron al gobierno soviético la desclasificación de sus archivos sobre el destino de los prisioneros polacos de 1939 a 1940, y especialmente sobre los fallecidos en Katyn. Tras diversas investigaciones en la URSS, el gobierno soviético finalmente declaró que la autoría de la matanza de Katyn recaía sobre la NKVD, responsabilizando a Lavrenti Beria y Stalin por lo que fue calificado como crimen de represión. En 1990, el futuro presidente ruso Boris Yeltsin liberó diversos documentos secretos de los archivos soviéticos, especialmente el denominado Paquete 1 sobre el destino de los prisioneros polacos de 1940, y lo envió al nuevo presidente de Polonia, Lech Walesa.
Entre los documentos se hallaba la propuesta de Beria, fechada el 5 de marzo de 1940, para que la NKVD mate a unos 25.700 polacos apresados en los campos de Kozelsk, Ostashkov y Starobilsk, así como en algunas prisiones de la RSS de Ucrania y RSS de Bielorrusia, propuesta donde aparecía la firma de Stalin. Otro documento notable era una nota de la KGB enviada a Nikita Khrushchev en 1959, informando de la ejecución de 21.857 prisioneros polacos en 1940, con un pedido para destruir las fichas personales de dichos prisioneros y así reducir la probabilidad de que pudieran hallarse algún día documentos referidos a la matanza. Los partidarios de la versión soviética afirman que la ejecución de los polacos fue una acción planificada de exterminio de la aristocracia polaca y de los judíos polacos por parte de los alemanes en 1941. Parte de dicha acción fue la llamada Masacre de los Profesores de Leópolis 1941, reconocida como delito de las tropas de ocupación alemanas. De otro lado, si la ejecución de los polacos hubiera sido perpetrada por el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, NKVD, este asunto hubiera sido utilizado de manera inmediata por Nikita Khrushchev en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, PQS, para la desmitificación del culto a la personalidad de Stalin. Aseveran también que los documentos descubiertos en 1990 y luego publicados oficialmente en 2010 son falsos y que fueron fabricados por fuerzas enemigas de la URSS con el objeto de desacreditar al Estado de los soviets. Un gran número de historiadores, juristas, políticos y publicistas hoy en día se acogen a la versión oficial soviética. En particular, los historiadores Yuri Zhukov y Alexandr Kolesnik apoyan y exponen argumentos sobre la no responsabilidad del lado soviético. Conocidos partidarios de la versión soviética son el vicepresidente del Comité de la Duma Estatal para Asuntos Constitucionales y de la Construcción, miembro del grupo parlamentario del Partido Comunista de la Federación Rusa, PCFR, VI, y Ilyushin, el líder del parlamentario, Gran Rusia, Velika Yarosilla, A.N. Sabeliev, los publicistas A.B. Sirokorad y Yu Mujin, los politólogos V.N. Sved y S.E. Strigin, así como el Ph.D. en Ciencias Históricas Yu M. Slobodkin. El 19 de abril de 2010, el PCFR organizó en la Duma Estatal una mesa redonda sobre el tema Katyn, aspectos jurídicos y políticos. En este acto participaron los más importantes partidarios de la versión soviética de la masacre de Katyn. Como resultado del trabajo realizado, se redactó una carta al presidente de Rusia Dmitry Medvedev, en la cual se declara que el contenido y las circunstancias del hallazgo de los principales documentos sobre los cuales se construye la versión polaca, ponen en duda su verdadera autenticidad y dan fundadas razones para hablar de una falsificación, por parte de A.N. Yakovlev, de Abolkogonov y otros funcionarios de alto rango gubernamental y partidista, de hechos históricos asociados a la tragedia de Katyn. En junio de 2010, el diputado del PCFR Víctor Ilyushin declaró que había indicios de la falsificación de algunos documentos claves sobre la masacre de Katyn, en particular de la carta de la Brent Iberia número 794/B y de la nota de Alexander Selepin a Khrushchev del 3 de marzo de 1959. Según su información, en la creación de estos documentos podrían estar involucrados el exdirector del Archivo Estatal de Rusia R.G. Pijoy, el ministro de Prensa e Información de Rusia M.N. Poltoranin y el primer vicedirector de la Agencia de Seguridad del presidente de Rusia G.G. Rogozin. El diputado afirmó que estas pesquisas han sido desautorizadas por el director del Archivo Estatal de Rusia Sergei Mironenko y propuso crear una comisión parlamentaria para investigar dichos indicios. Según Eric Frotini, la masacre de Katyn fue una operación de falsa bandera, para justificar y manipular las operaciones de países aliados para generar acción sobre Polonia, o por desquite de Stalin contra Polonia derivado del resultado de la Primera Guerra Mundial. Si el video te gustó, dale like y comparte con tus amigos, suscríbete al canal para más videos así, sígueme en mis redes oficiales, Facebook, Twitter e Instagram.